Ahora sí, ya. Buenos días. Me alegro que se hayan podido conectar. Hoy día tenemos la clase de preparación químico-mecánica. Ustedes ya han visto las etapas previas de nuestro tratamiento endodóntico, donde pudieron revisar todo lo que es acceso, ¿no es cierto? El punto de penetración, la trepanación, etcétera. Y ahora ya nos vamos, una vez que ya se preparó, ¿no es cierto?, la entrada del canal, vamos a ver lo que es preparación químico-mecánica. Entonces, ya en el año 1958, Ingle nos señala que la piedra angular de todo tratamiento endodóntico para que sea exitoso, ¿no es cierto?, está en el cumplimiento de tres conceptos. Uno, la asepsia. Dos, la preparación biomecánica. Y el sellado apical, que lo damos al momento de la obturación. Esta preparación biomecánica ha cambiado un poco en el tiempo en relación a que no solamente se incorpora el tema mecánico del tratamiento en sí, sino que esto se trata, por ejemplo, del trabajo con las limas dentro de los canales, sino que ahora se llama quimiomecánica por la importancia que tienen los irrigantes durante nuestro tratamiento. Si nosotros no ocupamos los irrigantes indicados, no nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a desinfectar de manera óptima nuestro canal radicular, y por más que nosotros instrumentemos de manera perfecta el tratamiento que estamos realizando, no vamos a tener buenos resultados. Entonces, por eso este concepto, que me gustaría que quedara claro, ya no se denomina preparación biomecánica, sino que ya es quimiomecánica. Y se los comento porque en varios libros todavía aparece este término, ¿ya? Entonces, por lo menos acá le damos harto enfoque a lo que es la parte química, que en este caso son los irrigantes. Como ustedes ya saben cuáles son los objetivos de nuestra preparación quimiomecánica, entonces, primero que todo, lograr la eliminación completa de tejidos duros y blandos infectados. A diferencia de lo que se hace, por ejemplo, en operatoria, en endodoncia, cuando ustedes vieron la clase de acceso, nosotros eliminamos todo el tejido con caries, ya sea caries infectada o caries afectada, ¿ya? Porque la idea es que nosotros, al entrar en nuestro sistema de canales radiculares, que puede ser un canal, dos o más, ¿no es cierto? Por eso se llama un sistema, porque hay canales más pequeñitos, ¿no es cierto? Obviamente lo que nosotros buscamos es no ingresar un nuevo componente microbiano al canal. Por eso nosotros eliminamos todo, eliminamos las restauraciones defectuosas, si hay una restauración que puede estar filtrada, también la eliminamos y reconstituimos en caso necesario, si es que obviamente el diente lo amerita, y para que los irrigantes no salgan de la cámara pulpar, por decirlo de alguna manera, y se vayan hacia los tejidos circundantes. También lo que buscamos con nuestra preparación quimiomecánica es lograr que nuestras soluciones de irrigantes puedan desinfectar hasta la zona apical del diente. Recuerden que el diente nosotros lo dividimos en tres tercios: el tercio coronario cervical, el tercio medio y el tercio apical. Entonces, al preparar nosotros nuestro canal con estos instrumentos, o dependiendo de la técnica que utilicemos, lo que nosotros queremos es que nuestro irrigante logre acceder hacia la zona apical, porque obviamente nosotros tenemos que desinfectar la totalidad del canal, y además tenemos que lograr la desinfección del tercio apical, especialmente porque en estas zonas, si hay tejidos apicales afectados, nosotros necesitamos proveer ahí desinfección para la reparación. También lo que buscamos es lograr crear un espacio para la colocación, en caso necesario, de alguna medicación entre sesiones, o también a futuro, ¿no es cierto?, al finalizar nuestro tratamiento, que ese espacio pueda ser rellenado con un material de obturación que nos permita nuestro sellado apical. En caso que trabajemos con medicación, que es una clase que van a tener más adelante, la idea es, dependiendo del caso, la medicación tiene que acceder hacia el tercio apical. Idealmente, ¿para qué? Para lograr también una desinfección, o dependiendo de la característica de la medicación, es lo que nosotros vamos logrando. Algo súper importante es que logramos, con esta PQM, buscamos como fin conservar la integridad de las estructuras radiculares. La idea no es desgastar, ¿no es cierto?, por desgastar, sino que hacerlo hasta una indicación, ¿no es cierto?, de acuerdo a la anatomía del diente, a la condición, etc. Y por supuesto crear un tope apical. La idea es crear como una zona donde el cono, ¿no es cierto?, que nosotros trabajemos se pueda quedar ahí, y logramos un sellado tridimensional. Por lo tanto, tiene que lograr un ajuste, y eso lo van a ver bien en la clase de obturación. Entonces, esta imagen ya la hemos visto. ¿Cuáles son los objetivos en general de la preparación
quimiomecánica dependiendo el tratamiento endodóntico. Acuérdense que nosotros trabajamos, si son pulpas vitales, lo denominamos biopulpectomía. Y si son dientes con pulpa necrótica o mortificada, como se define en algunos textos, es una necropulpectomía. Entonces, el objetivo en una biopulpectomía es limpiar y conformar el diente. Y en cambio, en las necropulpectomías nosotros le agregamos el concepto de desinfección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente la pulpa está necrótica, hay microorganismos, etc. Y ahí nosotros tenemos que lograr una total desinfección o lo más completa posible. Ahora, en ambos casos nosotros, ya sea una bio o una necropulpectomía, en los dos usamos el mismo tipo de irrigante, por lo general en la universidad. Así que en este caso usamos un desinfectante que nos ayude a que sea bacteriostático, bactericida, etc. Y acá este dibujito que yo siempre lo coloco en la clase, que lo encuentro súper didáctico, que así, por ejemplo, este es un diente con una pulpa necrótica, ya un molar, miren cómo está el sistema de canales radiculares, en negro o café oscuro se ve cómo está contaminado, después cómo queda posterior a la preparación quimiomecánica, ¿no es cierto? Pero sin irrigante, vean cómo quedan muchos tejidos necróticos, porque obviamente lo que yo les comentaba, si trabajamos solo con las limas o el instrumental endodóntico, claro, vamos a limar las paredes, pero no vamos a lograr una total desinfección. En cambio, en el C se adhiere, ¿no es cierto?, o se incorpora la utilización de un irrigante que va a llegar a las zonas donde nuestros instrumentos no lo van a hacer. Y así obviamente logramos una desinfección completa del sistema. Entonces, lo que estábamos conversando, la limpieza y la conformación de nuestros canales está condicionada por el estado patológico de la pulpa. Entonces, si es una pulpa que está en estado vital o en condición necrótica. Y también va a depender de los tejidos apicales, pero sobre todo de la anatomía radicular. Entonces vemos aquí 3 cortes, ¿no es cierto?, de dientes, donde podemos ver cómo va variando, por ejemplo, en estos que son, este que es un premolar, cómo se divide, ¿no es cierto? Los premolares tienen anatomías súper complejas. Y imagínense aquí hay una división del canal en el tercio medio. Entonces, claro, quizá uno dice fácil porque entramos aquí y dividimos, pero en la práctica no es tan así. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante tener buenas radiografías, es súper importante tener conciencia de la anatomía radicular, observar, darse el tiempo. La endodoncia no es un tratamiento que se hace contra reloj, ¿ya? Hay que tomarse su tiempo, hay que analizar el caso para lograr un buen resultado. ¿Ya? Y aquí otro diente, miren, ahí cómo se divide en la zona tercio medio. Bueno, estas imágenes yo creo que igual las han visto varias veces, son estudios de microCT que nos han ampliado, ¿no es cierto?, a los clínicos, más que nada la visualización en 3D de los dientes que nosotros tratamos, ¿ya? Podemos ver cómo la anatomía es súper compleja, independiente del diente. En endodoncia no hay diente fácil, lamentablemente. Uno dice los anteriores siempre son más sencillos, sí, un poco más sencillos, pero nunca están exentos de alguna complicación. Por ejemplo, ustedes ven aquí, miren la curvatura que tienen los laterales. Entonces, esta hay que tenerla siempre en consideración porque uno dice el único diente que, entre comillas, tiene el canal recto es el central y de ahí todo el resto tiene curvatura. Entonces, ustedes van a elegir un instrumento que no es flexible, obviamente no van a poder tomar esa curva, van a rectificar y obviamente esa zona no se va a trabajar de manera correcta y los puede llevar a un fracaso a futuro. Y obviamente a medida que vamos accediendo a dientes más complejos como los molares, la anatomía se hace un poco más tortuosa. Entonces estos estudios son súper buenos y se están haciendo mucho en la actualidad porque, como les digo, hay mucha variación anatómica y eso obviamente nos ayuda para poder nosotros tener claro qué es lo que tenemos que ir haciendo. Otro estudio, ¿no es cierto?, de esta página que yo les comentaba el año pasado, igual de Root Canal Anatomy, que es una página muy buena, tiene muchos tópicos para leer a quien le interese, es súper fácil de manejar, es bien amigable y tiene muchas fotografías de estas microtomografías, entonces ahí nos amplía nuestra visión, como yo les comento, o imaginación de cómo podemos observar una cámara o un sistema de canales, tanto a nivel de cámara como de raíz. ¿Ya? Este otro estudio de Zeng, ya miren cómo también con microtomografía de premolares, cómo va variando los mismos dientes de persona a persona. Entonces por eso ahora igual se han hecho estudios como de poblaciones para ver si hay variantes, etc. Pero
En anatomía vimos la clasificación de los canales, y mira aquí cómo se bifurca, un delta, etcétera, canal lateral. Entonces, para que vean que los instrumentos que nosotros tenemos muchas veces van a quedar al debe en esta anatomía, y ahí cobra mucha importancia la clase irrigante, que de hecho una clase completa que tienen, si mal no recuerdo, esta semana. En este mismo estudio podemos ver cómo lo verde es el diente sin tratar, ¿ya? Y lo rojo es una vez que ya se trabajó con limas, y podemos ver que a pesar que, por ejemplo, aquí la lima trabaja casi todo el canal, hay muchas zonas donde la lima no toca, ¿ven? Entonces, ¿qué significa eso? Que en esas zonas van a quedar microorganismos, van a quedar restos de pulpa necrótica, van a quedar detritos bacterianos, etc. Entonces, imagínense, nosotros obturamos este diente, ya ahí trabajamos, obturamos esta zona que trabajó la lima, porque es donde va a entrar el cono principalmente, pero toda la otra zona, ¿qué pasó? Va a quedar totalmente contaminada. Y claro, ese diente quizás radiográficamente se va a ver bien, el paciente va a andar bien un mes, 2 meses quizás, pero a futuro obviamente eso va a agudizarse, ¿no es cierto? Es muy probable que el paciente curse con un cuadro o infeccioso, o si no, que afecte a los tejidos apicales. Y obviamente nuestro tratamiento ha fracasado y vamos a tener que hacer un retratamiento. Por eso, alta conciencia con el uso de irrigantes, hay un protocolo de irrigación, hay tiempos que nosotros tenemos que utilizarlos, concentraciones determinadas, y la idea es que obviamente no solamente instrumentar, que un tratamiento entre comillas bonito radiográficamente, sino que nosotros seamos conscientes de la desinfección que estamos haciendo para garantizar al paciente un buen tratamiento. ¿Qué consideraciones hay que tener al momento de abordar un diente? Siempre evaluar que todas las anatomías por lo general son súper complejas. Como vemos en esta imagen, miren esta conexión entre los canales, como les comentaba, por eso se llama un sistema de canales radiculares. Antes le decían canales nomás. Este molar tiene 3 canales, y no es así, porque tiene un sistema. Hay muchas interconexiones. Por lo tanto, debido a la compleja anatomía de los dientes, nosotros vamos a tener estas limitaciones de los instrumentales. Y por eso en entonces hay harto variedad de instrumentos. Hay instrumentos que son más flexibles, otros que son más rígidos, otros que permiten tomar curvas, hay otros que uno lo utiliza para dar conicidades un poco más amplias. Como les digo, depende de cada caso. Y por ejemplo, adelantándome a futuro, si a alguien le interesa, por ejemplo, los molares, muchas veces en cada canal vamos a utilizar un sistema distinto. Entonces, por eso no es tan rígido, sino que uno tiene que ir eligiendo el instrumento dependiendo lo que quiera hacer, el diente que está tratando. Tenemos que lograr la eliminación total de la pulpa, ya sea vital o necrótica, ¿no es cierto?, al momento de finalizar nuestra preparación quimiomecánica, y por lo tanto tenemos que darle tiempo de acción a los irrigantes. Nosotros no podemos hacer una endodoncia en 10 minutos, porque independiente que seamos súper rápidos, los irrigantes tienen un tiempo de acción, ¿ya? Y siempre recordar, como vimos en los estudios anteriores, que no siempre vamos a lograr eliminar la dentina de forma uniforme, porque las paredes obviamente son distintas en cada caso, las limas no trabajan en todas las paredes del canal, nosotros no las trabajamos de manera circular, entonces por eso va de la mano con esta irrigación. Como vemos acá, entonces en verde quedan todos los restos de microorganismos. Entonces, siempre tener conciencia. Este diente, por ejemplo, lo podemos obturar, queda muy lindo radiográficamente, vuelvo a recalcar, pero obviamente ahí quedan muchas zonas con microorganismos. Ya, ¿qué tenemos que conocer igual antes de realizar nuestra PQM? Siempre tener las longitudes promedio de los dientes. Ustedes en la clase de anatomía los tienen, los pueden revisar principalmente del Suárez, que es como el libro que tiene un resumen de las longitudes. Obviamente hay artículos nuevos que van saliendo, pero más que de longitud tratan como de los calibres apicales. ¿Por qué es necesario saber la longitud promedio del diente? Porque, por ejemplo, si ustedes dicen voy a tratar un incisivo central, ustedes más o menos van a saber hasta qué lima utilizar. Por ejemplo, si necesitan limas de 21 milímetros, limas de 25, de 28, 31. No van a estar trabajando un central o una lima de 31 milímetros. O sea, no es que no se pueda, sino que es súper incómodo, es más engorroso. Entonces, la idea es que la lima esté lo más cerca posible de la longitud promedio del diente. Usted va a trabajar un diente que mide 21, lo ideal es que no lo trabaje con una lima 21, sino que una lima 25 para trabajar con los topes, porque la lima mide 21 sin el tope puesto, y el tope mide aproximadamente 0,5 milímetros.
¿ya? Entonces esa es la idea, que trabajen con una lima un poquito más larga de la longitud del canal. También hay que evaluar la posición del diente. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un diente superior que en un diente inferior, porque en un diente superior vamos a tener que trabajar con visión indirecta, en cambio en un diente inferior es posible que podamos hacerlo con visión directa. Generalmente uno trabaja con visión directa, a no ser que quiera visualizar algún canal, etcétera, y trabajamos con nuestros espejos. Y también las curvaturas. Como ya les comentaba, por ejemplo, el incisivo lateral no se confía que es un diente anterior, un diente con un solo canal, pero siempre hay una curvatura hacia distopalatino principalmente. Entonces, si ustedes ven un caso, por ejemplo, de un paciente que les llega con un absceso en palatino, lo más probable es que sea el lateral, ¿ya? Entonces ahí ustedes inmediatamente van a revisar el lateral, van a tomar su radiografía y van a corroborar el diagnóstico. Y otra consideración que igual lo revisamos en la clase de anatomía son los diámetros apicales. Por ejemplo, si van a trabajar un incisivo lateral, no pueden trabajar hasta un diámetro de la lima hasta un calibre 20, porque obviamente no van a lograr trabajar en la zona apical, esa lima no va a limar, por decirlo de alguna manera, y en esa zona igual van a quedar detritus, microorganismos, restos de limalla, etc. Entonces, nosotros tenemos más o menos ya como un protocolo más o menos de qué diente, de qué lima trabaja hasta qué diente. Por ejemplo, si es un central, generalmente un calibre 45, a veces, dependiendo del caso, un 50. Entonces, si ustedes tienen duda, obviamente tienen que consultarle a su docente instructor para ver hasta qué calibre aproximado tienen que trabajar, pero sí tienen que tener más o menos una referencia. No van a trabajar un central hasta un 30, eso no puede ser. Y un lateral, por ejemplo, hasta un 40 y así progresivamente. Otro concepto importante que vamos a revisar y que después igual van a tener una clase de esto es la longitud de trabajo, LT, ¿no es cierto? Que se define como la distancia desde el punto coronal de referencia, que sea claro, ¿no es cierto?, hasta la zona donde va a finalizar nuestra preparación del canal y posterior obturación. Entonces acuérdense que los canales no todos salen rectos hacia apical, sino que muchos tienen salida lateral. Entonces, radiográficamente quizás ustedes van a ver que el diente mide 21,5, pero el canal va a salir, no sé, su longitud va a ser 20, porque obviamente este tiene una salida lateral. Y la idea es que nosotros trabajemos hasta la zona de la constricción apical y ahí formemos nuestro tope para posteriormente obturarlo. ¿Cómo vamos a determinar nuestra LT? Bien general, ¿no es cierto? Tenemos que tener una buena radiografía previa. Acuérdense que esta radiografía la toman ustedes el día que ingresa el paciente a evaluación, o a lo más si tiene la radiografía hace 3 días, una semana, no más de eso, porque nosotros no sabemos qué pasa entre que el paciente se toma la radiografía y lo que lo evaluamos. Entonces puede que haya ido a otra persona y que lo trate y nosotros nos vamos a quedar con una radiografía antigua, no es la idea, porque recuerden que cuando nosotros ingresamos al diente, nosotros somos los responsables de ese caso. Entonces ahí tienen que tenerlo siempre en consideración y lo mismo a futuro cuando ustedes ya sean profesionales. Siempre es importante utilizar un plano oclusal o incisal claro. ¿Por qué? Porque el tope de goma tiene que ir, estar, entre comillas, perpendicular, ¿no es cierto?, al eje longitudinal del diente. Entonces, si es un diente anterior, pueden utilizar perfectamente el borde incisal. Si es un molar, tienen que obviamente ver el tema de tener una referencia de cúspide, o sea, una cúspide de referencia, perdón. Algo importante que me ha tocado ver en las clínicas cuando han trabajado es la posición de los topes de goma. Los topes de goma tienen que ir perpendicular a la lima y por lo tanto perpendicular al diente, al eje mayor longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen de cómo debe ir correctamente posicionado el tope. Los topes son de silicona, son blanditos, son de goma, así que es fácil movilizarlo. Y no de manera, por ejemplo, esta diagonal. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ya, aquí tengo mi LT, pero al girar la lima van a ir bajando, entonces van a ir perdiendo su LT y por lo tanto su conformación no va a ser la correcta. Que hay otra imagen, ¿no es cierto? En caso que un diente, por ejemplo, me dicen, pero ¿qué pasa si el diente tiene esta fractura, ¿no es cierto?, coronaria de manera diagonal? No tengo una referencia clara, claramente porque aquí el tope se les va a poner diagonal. Entonces lo que nosotros podemos hacer es hacer un pequeño desgaste. Si es que no tenemos una referencia muy clara, en este caso este paciente va a tener que tener una reconstitución de gran tamaño, lo más probable es que el diente se vaya a una fija, entonces eso nos permite un poco a nosotros maniobrar y desgastar un poco la anatomía, modificarla de la zona coronaria. Entonces la idea es hacer un desgaste, ¿no es cierto?, para que nos quede una referencia clara. Ahora,
todos los topes de goma tienen una línea, ¿ya? Que es un marcador. Esa línea nos ayuda a posicionarla hacia la zona donde nosotros vamos a precurvar el instrumento. Entonces, si nuestra lima la precurvamos hacia allá, el tope tiene que señalizar la zona de la curvatura. Y eso nos va a ayudar a nosotros visualizar cuando nosotros ingresemos nuestro instrumento al canal hacia dónde está la curva del instrumento. Entonces, una vez que ya vamos a tomar nuestra LT, ¿no es cierto? Tenemos nuestra radiografía, nuestra longitud promedio, posicionamos nuestra lima a una longitud más o menos un poquito más baja del promedio, e ingresamos, ¿no es cierto?, con una lima de pequeño calibre, puede ser una 15 si es un diente anterior, o una 10, pero la 10 lamentablemente no siempre se ve bien en la radiografía, así que yo le aconsejo siempre trabajar con una 15 si es un diente de calibre bajo. Y la idea es que no pase esto. Por ejemplo, no tener dos topes de goma. Miren ahí cómo está diagonal, en la cúspide, ¿no es cierto?, del canino. No, eso no nos sirve. Entonces trabajamos quizás con un tope más grueso y la referencia clara a borde incisal. O en este caso la punta de la cúspide. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer error durante nuestra preparación. En endodoncia ustedes me dicen, pero ¿qué tanto? 0,5 milímetros es harto. Ya nosotros trabajamos con milímetros. Entonces, no es lo mismo trabajar a 21 que a 21,5. Entonces, aquí, por ejemplo, si tenemos molares, obviamente nuestra longitud de trabajo no va a llegar hacia la zona de salida del canal, hacia el ápice. Ya nosotros tenemos que dejar un espacio ahí para, obviamente, formar una constricción o mantener la constricción, marcar ese tope, ¿no es cierto?, y poder instrumentar hacia la zona coronal. Una vez que ya tenemos nuestra lima dentro del canal, nosotros la conectamos, ¿no es cierto?, a nuestros localizadores electrónicos apicales que nos van a ayudar un poco a corroborar nuestra longitud de trabajo. Entonces usamos localizador y una posterior radiografía. Entonces, por ejemplo, si el canal es muy amplio, lo ideal es no tomar una conductometría o para determinar nuestra LT con una lima muy pequeña. La idea, ¿por qué? Porque se nos va a salir del canal y obviamente eso nos va a falsear nuestra longitud, sino que tenemos que utilizar una lima más o menos de acuerdo al calibre del canal. Yo les aconsejo, como les decía, si les toca dientes anteriores, generalmente trabajamos con una lima 15, a veces una lima 20, no una lima 10 porque es muy fina. Entonces vamos ingresando con nuestra lima, en este caso una lima 15, miren ahí cómo toma la curva del canal, conectamos nuestro localizador, hay un gancho que va hacia el tejido blando del paciente y esta pinza que se conecta a la lima, y ahí vamos bajando y nuestros localizadores nos van a ir marcando cómo vamos avanzando. Entonces, por ejemplo, este es el Ripex que tenemos en la universidad, y el Ripex va marcando por color a medida que nos vamos acercando hacia los tejidos apicales. Entonces vamos en azul, verde, amarillo, etc. Y cuando lleguemos a rojo, ahí quedamos. Y ahí marcamos nuestro tope y tomamos nuestra conductometría. Ahora, si es un diente que tiene dos canales, vamos a tener que tomar una radiografía que nos permita visualizar los dos canales. Por lo tanto, ahí ustedes van a tener que ir moviendo, ¿no es cierto?, el cono con técnicas de deslizamiento hacia el sentido horizontal para poder ir despejando los dos canales. No nos sirven que las dos limas se vean juntas, porque obviamente no vamos a poder diferenciar cuál canal es cuál. Y además, algo súper importante es que se tienen que tomar con limas de calibre diferente. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que este canal es una lima un poco más fina y esta es un poco más gruesa. Si a ustedes les cuesta, anoten, no sé, en el canal vestibular coloqué una lima 20 y en el canal palatino coloqué una lima 15. Entonces eso después cuando ustedes tomen la radiografía les va a ayudar a discriminar cuál es cuál de los canales. Entonces, recordar que nuestra longitud de trabajo no siempre coincide con la longitud anatómica del diente. Ya ese es un concepto que me interesa que quede claro hoy día. Recordar que, volver a recalcar que los canales, la mayoría tienen salida lateral. Ahora nos vamos a las técnicas de instrumentación manuales. Primero que todo, siempre tenemos que saber precurvar nuestro instrumento. Antes de ver las técnicas, tenemos este instrumento que tiene dos rodillos, ¿no es cierto?, que nosotros colocamos nuestras limas y hacemos que se curve. ¿Ven? Si no tenemos eso, podemos utilizar las dos gasas o una gasa estéril. Recordar que siempre es estéril con estéril, las limas están estéril. Entonces la idea es que nosotros le demos la curvatura adecuada del diente a tratar. Fíjense aquí una curva más marcada porque aquí lo más probable es que están buscando un canal. Pero nosotros podemos jugar con las limas 10. Las limas 10 son muy fáciles de precurvar.
pero como les digo, siempre con un material estéril. Entonces la curvatura del instrumento, lo ideal es que sea la curvatura del canal, lo más parecido posible. Fíjense esta radiografía, miren cómo es esa curva de ese canal. Este es un canal ya complejo. Si a ustedes les llega este diente, tienen que, bueno, obviamente el equipo de endodoncia no les va a decir que lo tomen porque es muy complejo. Este es un diente que se va a especialidad, pero para que ustedes a futuro, cuando ya trabajen solo, vean que hay casos que sí necesitan un apoyo extra de una persona quizá un poco más experimentada, porque obviamente encontrar este canal ya es complejo. Fíjense, la entrada está más o menos en la unión del tercio coronario con tercio medio, o sea, hay que hacerlo con magnificación. Es muy improbable localizarlo al ojo clínico, o sea, sin ayuda. Y miren este ángulo de la curvatura. Hay lesión asociada, entonces es un diente muy complejo. A diferencia de este premolar que está aquí, ¿no es cierto? Que en este caso, no, aquí solamente estamos evaluando anatomía, ¿no es cierto? Es más sencillo, se ve, quizás hay una, si ustedes ven por ejemplo aquí, se ve un canal mucho más amplio, más radiolúcido, pero aquí no sé si notan que se va perdiendo como la radiolucidez, ¿ya? Y aquí como que se ve más fino el canal, lo más probable es que este diente se bifurque, o sea, este canal. Entonces así uno va, por eso les digo que hay que analizar muy bien la radiografía antes de ingresar. Nosotros trabajamos con las limas de pasaje, que son limas muy pequeñas, de calibre 8 o 10, ¿no es cierto?, que van a sobrepasar de manera pasiva la constricción apical, solamente con el fin de asegurar la permeabilidad del canal hacia los tejidos apicales y que esa zona se logre desinfectar para que llegue el irrigante. Entonces, uno no pasa más allá de 0,5 milímetros, porque si no, obviamente vamos a irritar estos tejidos de la zona apical y obviamente vamos a generar un flare-up, que es una reagudización del paciente en su cuadro, ¿no es cierto?, que se da, puede ser durante o posterior al tratamiento de endodoncia, o vamos a generar una sintomatología durante el tratamiento. Ya también en este estudio podemos ver cómo en la zona apical se forman burbujas que obviamente no van a permitir que el irrigante llegue a esa zona, entonces la lima de pasaje va rompiendo estas burbujas y va a permitir que el irrigante trabaje en el canal cementario. La técnica anticurvatura está descrita en el año 1980 por Abu Ras y Frank Link. ¿Y cuál es el objetivo de esta? Disminuir el riesgo de adelgazamiento y perforación de la pared cóncava de los canales curvos. Entonces, si nosotros trabajamos con estos canales, obviamente no vamos a poder trabajar, limar ambas paredes, porque si desgastamos esa zona podemos producir una perforación hacia la furca. Generalmente se utilizan las raíces mesiales de los molares inferiores, como se los anoté, y lo que hay que hacer solamente es precurvar la lima, y lo que nosotros vamos a trabajar solamente movimientos de ingreso y salida. Ya, lima precurvada y solamente limamos hacia las paredes externas. Como se ve en la imagen, ya nosotros solamente vamos a forzar la lima hacia las paredes externas, que son la dentina de seguridad. Nunca hacia la zona interna de la furca, porque es una dentina que es más delgada, ¿no es cierto? Una zona más delgada, y ahí podemos provocar una perforación. Y siempre precurvar el instrumento, porque imagínense, el instrumento, si no lo precurvamos, va a trabajar así. En cambio, nosotros tenemos que seguir la curvatura del canal. Hay dos grandes grupos de técnicas de instrumentación manual, que son las técnicas apicocoronales y las técnicas coronapicales. De las técnicas apicocoronales, que su nombre lo indica, van de la zona apical hacia coronal. Tenemos la técnica estandarizada o seriada de Schindler y la step back. La estandarizada o seriada de Schindler, fue elaborada en el año 1958 por Ingle y Levine. En este caso trata de que todos los instrumentos de nuestra serie, primera serie, segunda serie, dependiendo del calibre del canal, todos van a ingresar inmediatamente a LT. ¿Ya? Y vamos a ir aumentando, obviamente, progresivamente de diámetro de nuestras limas hasta llegar a la última lima, que en general era como mínimo una lima 35. Pero aquí todas llegan a LT. Entonces la 15 llega a LT, por ejemplo, si nuestra LT es 21, la 15 a 21, pasamos a la 20 a 21 milímetros, la 25 a 21, etcétera, hasta la 35 o más. ¿Qué indicaciones tenía esta técnica? ¿En qué casos lo utilizamos? En canales amplios, generalmente dientes anteriores, ¿no es cierto? Recordar que el lateral tiene una curvatura, así que ojo con eso.
y las raíces distales de los molares inferiores y las palatinas de los molares superiores, porque son las raíces de más calibre. Y siempre en canales rectos, idealmente. Ya, generalmente las palatinas son rectas, pero tienen una curvatura también en apical, así que eso igual hay que tenerlo en consideración. ¿Y qué desventajas presentaba esta técnica? Que va a deformar los canales porque los va a ir rectificando, ¿no es cierto? Empaqueta barro dentinario en la zona apical y todo lo que tiene el barro dentinario, detritus, microorganismos, etc. Y puede provocar alguna deformación del canal, como un zip, un escalón, o más grave aún, una falsa vía. La técnica de step back fue descrita en el año 1969 por Clem. Aquí trabaja el concepto de un bajo calibre en la zona apical para que nos dé una buena conicidad del canal y no ir deformando excesivamente la anatomía del canal, por lo tanto vamos a ir conservando nuestras curvaturas. Y en este caso se incorpora una reducción de manera gradual de la longitud de los instrumentos a medida que van aumentando su calibre. Entonces aquí vamos, por ejemplo, en la LT, una lima 20, después bajamos a una lima 25, o sea, bajamos LT pero aumentamos calibre, después bajamos LT, aumentamos una 30, y así, sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí hay esta imagen yo la encuentro súper clarita porque mientras menor el calibre de la lima, más apical va a llegar. Pero aquí vamos retrocediendo, vamos de apical a coronal. ¿En qué caso se indica esta técnica? En canales curvos o finos, porque acuérdense que nos logra mantener la curvatura y cuando tengamos un buen acceso al tercio apical. Entonces aquí nosotros primero hacemos una exploración del canal, tomamos nuestra conductometría, instrumentamos hasta nuestra lima apical maestra, que es la lima que antiguamente uno decía es la lima que va a sacar limalla blanca, limpia y seca en la zona apical. Nunca se ve. Entonces, por eso uno tiene que lograr trabajar hacia una conicidad, hacia un taper donde nos permita trabajar la zona apical, un calibre de la lima que nosotros sepamos que en ese calibre vamos a sacar limalla. ¿Ya? Y ahí obviamente muchas veces van a necesitar la ayuda del docente para determinar cuál es ese calibre. Y en este caso se va a ir restando y aumentando calibre hasta la lima 70-80, vamos de, ¿no es cierto?, apical a coronario y acabamos en la zona cervical con las fresas gate leader. Dentro de las técnicas corona apicales, que en este caso vamos de coronal apical, están las técnicas crown down, step down y de fuerzas balanceadas. Entonces la crown down, que era una como de las más utilizadas, fue creada o elaborada el año 1980 por Marshall y Papin. En este caso lo que logramos es eliminar, ¿no es cierto?, las interferencias que se dan principalmente aquí en la zona de entrada de los canales. Se logra este concepto que es muy importante de descontaminación progresiva, especialmente para dientes necróticos, donde nosotros como vamos a ir trabajando desde coronal apical, vamos a ir logrando una desinfección de esta zona antes de llegar hacia la zona apical. Y así no introducimos directamente un instrumento en la zona apical llevando detritus y microorganismos hacia la zona de los tejidos apicales. Entonces vamos descontaminando y así bajamos la probabilidad de tener un cuadro raudizado. Y ahí se las anoté igual, menor extrusión de detritus hacia apical, por lo mismo porque vamos instrumentando desde la zona coronaria hacia apical. Permite una buena irrigación en la zona apical, lograr una buena conicidad del canal, permite una fácil obturación, y tampoco deforma de manera excesiva la anatomía original de nuestros canales. Y en este caso se introduce el término de acción pasiva del instrumento que llega a picar. ¿Qué significa eso? Que el instrumento no se esfuerza. Nosotros, por llegar a picar, muchas veces los instrumentos se esfuerzan en esta zona cervical y obviamente podemos tener un accidente, que se nos separe el instrumento y ahí se nos complica el cuadro. Entonces, técnica crown down, trabajamos tercio coronario y vamos hacia apical, bajando, ¿no es cierto?, nuestro calibre de las limas y aumentando nuestra LT. ¿En qué casos se indica? En los canales finos y curvos. Aquí hay otra técnica, crown down, que igual la vimos el año pasado, que es la crown down sin presión. Como yo les comentaba en esa vez, y ya de nuevo se los vuelvo a recalcar esta técnica, yo nunca la he usado, solamente la vi en la universidad, porque es súper engorrosa, yo no conozco a nadie que la haya usado alguna vez, pero obviamente como está en la literatura tenemos que revisarla. Aquí se trabaja principalmente a nivel coronario con una lima 35, sin presionarla, que gira, ¿no es cierto? Y después introducimos la gate leader de la 3 a la 2, ¿no es cierto?, hacia la zona apical hasta que ya no baje más, o sea, hasta que encuentre resistencia,
y después vamos trabajando con limas, ¿no es cierto?, hasta llegar hasta nuestra LT con una lima 10. Como yo les dije, un calibre 10 en apical es irreal, no se puede trabajar con ese calibre en esa zona, por lo tanto después había que volver de nuevo a una lima 40, 35, 30, 25, 20, hasta llegar hasta apical o LT con la lima 15, volver, ¿no es cierto?, aumentar calibre de la última utilizada en la zona coronaria, 45, 40, hasta ir aumentando calibres en las zonas apicales. Entonces, obviamente, esta técnica era muy larga, muy engorrosa, no sé, me imagino que tanto el paciente como el clínico se cansaban, entonces tenemos otras técnicas que nos dan mayor efectividad en tiempo y son igual de buenas, así que, por lo tanto, esta no se utiliza en la actualidad. Está la secuencia con las limas para que la puedan ir revisando después. La step down, ¿qué ventajas tenía? Que se evitan interferencias, se evitan extruir riesgo, o sea, extruir componentes microbianos hacia las zonas apicales, permite una buena irrigación en este tercio también. Acuérdense que la idea es que el irrigante sí o sí llegue al tercio apical, porque si llega al tercio apical, obviamente ya está en el coronario y en el tercio medio. Nos permite una buena conicidad, fácil obturación y no deforma de manera excesiva el canal. Entonces indican canales finos y curvos. En este caso se hace una exploración con una lima 10, se trabaja con el tercio coronario con las limas Gates, tanto tercio medio como coronario y medio, ¿no es cierto? Después hacemos la conductometría y hacemos step back en el tercio apical. Y en este caso, como yo les comentaba, aquí está el diagrama, trabajamos con las gates. Acuérdense que este anillo que tiene en la parte posterior indica el número, una gate 3, 2, 1, vamos bajando de coronario hacia apical hasta donde tenga resistencia y después ya empezamos con las limas, puede ser una 45, 40, hasta llegar a la que trabaje en la zona apical. Pero acuérdense que un diámetro 25 siempre es muy poquito. Pero eso es más o menos cómo funciona la técnica. Ahora, la técnica de fuerzas balanceadas fue incorporada por Rohan y colaboradores en 1985. Más que una técnica, es una forma de movimiento, ¿ya? En este caso, posicionamos y precargamos un instrumento a través de una rotación en sentido horario, luego conformamos el canal en una rotación antihoraria. Entonces, por ejemplo, en la primera movimiento hacemos una rotación de 90, después horario, después antihorario entre 180 y 270, después volvemos a horario 90, hasta que después la lima pueda dar, cuando pasamos de una lima a otra, cuando la lima pueda rotar en 360. ¿Ya? Esto se trata de movimientos pasivos del instrumento, que significa que no lo forzamos. Y así lo hacemos hasta que el instrumento trabaje de manera holgada. Siempre con abundante irrigación, por favor, nunca olviden eso, porque si nosotros no irrigamos se nos va a compactar material en la zona apical. Y ahora vamos a revisar la técnica manual mixta de la Universidad de la Frontera, que es la que utilizamos nosotros, que es, como dice, una mixtura, ¿no es cierto?, una mezcla de varias técnicas. Nosotros trabajamos en una secuencia, trabajamos primero lo que es el tercio cervical o tercio coronario, después nos vamos al tercio apical, y por último trabajamos el tercio medio. ¿Por qué primero trabajamos el tercio cervical? Porque así eliminamos las interferencias en esa zona y hacemos una descontaminación progresiva. Después nos vamos al tercio medio para lograr nuestro tope apical, y después desinfectamos y regularizamos las paredes en el tercio medio. Se lo vamos a ir revisando ahora. Ya. ¿Cómo conformamos nosotros entonces nuestro... Bueno, a ver, volvemos atrás. Trabajamos nuestro tercio cervical, ya puede ser, esto está en el protocolo ENDO 11, puede ser con una lima 30-35, y la trabajamos, ¿no es cierto?, hasta que quede holgada. Trabajamos la 30, después pasamos a la 35. Ya, ahí tomamos nuestra LT. Entonces tenemos nuestra LT, y una vez que ya tenemos nuestra LT, nos vamos a la conformación de nuestro tercio apical. Aquí ya, como por ejemplo nuestra LT va a ser 21, todas nuestras limas de la primera serie va a trabajar a 21 milímetros. Y el diente, por ejemplo, mide 21,5. Eso nos marcaba el localizador. Entonces, nosotros, la 15 llega a LT, trabajamos, ¿no es cierto?, con fuerzas balanceadas, pasamos aquí a la 20, pero con una irrigación intermedia, con hipoclorito generalmente al 2,5, hipoclorito de sodio, que es el irrigante que es la clase que van a tener, si mal no recuerdo, esta semana, como yo les decía, y seguimos avanzando progresivamente en los calibres de las limas hasta llegar hasta nuestra lima apical maestra. Y por lo general, como yo les decía, no va a ser una 35. Generalmente va a ser una 40, una 45, por ahí, dependiendo del diente. Hay casos sí que la lima quizás va a ser una 35, pero ahí tiene que ser aprobada por el docente.
¿Ya? Entonces recordar que siempre una abundante irrigación entre lima y lima, ¿ya? Y se decía que la lima apical maestra, como lo que yo les comentaba, era la que sacaba dentina limpia y sana, pero eso no se ve. Entonces generalmente cuando uno siente que la lima trabaja en apical, uno aumenta 1 o 2 calibres de instrumento. Entonces si por ejemplo se nos acaba la lima 40 en esta primera serie, pasamos a la segunda serie, que es la 45. Acuérdense que ahí va la 45, 50, 55, etc. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros establecimos promedios de trabajo en la zona apical. Como yo les comentaba, generalmente un central es un 45, un 50, el lateral es 40, el canino es 45, 50, etc. ¿Ya? Porque ahí nosotros vamos, uno nota que, por ejemplo, en un central la lima 40 ya empieza a trabajar un poquito, entonces ya podemos notar que trabajan apical y ahí sumamos 1 o 2 instrumentos más. Esta imagen es más que nada para graficar cómo vamos trabajando la secuencia de limas. Entonces podemos comenzar con una 10, sino con una 15. Por lo general, ustedes que van a trabajar dientes de mayor calibre en apical, trabajamos secuencialmente las limas, siempre con una irrigación intermedia. Esta imagen tiene una deficiencia, que ellos irrigan cada 2 o 3 limas. No, por favor, entre lima y lima siempre abundante irrigación, siempre. Porque eso les va a evitar, dentro de algunas complicaciones, que se compacte el imaya en la zona apical. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ahora, si usted nota que, por ejemplo, la 15 y la 20 le llegaron al ET y la 25 no llegó al ET, significa que ya hubo compactación del imaya en la zona apical. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No cometa el error de forzar la lima 25, sino que vuelva a una lima 15 o 10 para lograr permeabilizar esa zona y recuperar el ET. Una vez que ya logró eso, vuelve de nuevo a la secuencia, 15, 25, no se pase de nuevo a la lima 25 porque de nuevo va a compactar. ¿Ya? Entonces significa que no hubo una buena irrigación de esa zona. Por lo tanto, no se eliminó la limaya. Entonces volvemos 15, 20, 25, 30. Si en la 30 nota de nuevo que no le llega al ET, no hay que forzarla, porque eso va a producir más compactación o extrusión de los detritos hacia apical. Entonces vuelve de nuevo a recapitular, ¿qué se llama eso? Con una lima 15. Después una 20, 25 y 30. Ustedes me dicen, ay, pero qué lata, no sé qué, que fome. Lo siento. Ya es mejor hacer eso y demorarse ahí que después tener complicaciones cuando vayan a obturar. En endodoncia, lamentablemente, si uno trata de dar por alto esos errores que uno va cometiendo, en la obturación se los va a cobrar y obviamente se van a demorar el triple, porque van a tener que volver todo atrás, instrumentar desde cero. Muchas veces van a estar probando el cono, no les ajusta, no les llega el ET, y es porque quedó limaya durante la PQM y obviamente van a tener que volver a instrumentar todo. Entonces, eviten eso, trabajen consciente, vayan paso a paso, demórense en la etapa que tengan que demorarse para que después puedan obturar de una manera más expedita. ¿Ya? Y por último, conformamos nuestro tercio medio. La idea del tercio medio es poder alisar las paredes y unir estos 2 tercios que ya trabajamos, el coronal con el apical. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar una técnica de circunferencia. ¿Y con qué lima la vamos a hacer? Generalmente con una lima K-Flex, 3 a 4 milímetros, generalmente son 3 milímetros menos de nuestra LT, y hacemos un limado a circunferencia. Nosotros tomamos nuestra lima y la pasamos por todas las caras o las paredes de nuestro canal, de manera suave, ¿ya? Sin forzar el instrumento. Si la idea es solamente limar y eliminar lo que haya quedado adherido en esas paredes, ¿ya? Una cosa que no recuerdo si lo dije, que la conformación del tercio cervical o coronario tiene que igual ser con una lima K o K-Flex. Por ejemplo, las NITI no nos sirven porque al ser muy, muy flexibles, acuérdense que ellas siguen la curva, no es posible precurvarlas, no nos van a ejercer la presión que necesitamos y las podemos separar. Esta imagen demuestra en la zona apical cómo esta es una microscopía electrónica de barrido, y en esta zona se logra ver la compactación de material de limado, ya sea con todo lo que conlleva, microorganismos, ya, detritos bacterianos, etc. Y obviamente eso nos va a afectar después la calidad de nuestra obturación, porque el tratamiento va a fracasar, lo más probable. Quizá el paciente no va a tener sintomatología, pero a los 6 meses va a aparecer una lesión apical que no le va a doler posiblemente, o se va a reagudizar o se va a agudizar,
pero obviamente el tratamiento fue un fracaso. Ya, por último, aquí que nos quedan 10 minutitos, vamos a ver algunos accidentes. Hay una clase completa de esto, solamente para que tengan noción de lo que puede pasar cuando uno no trabaja de manera adecuada la precuela. Primero que todo, podemos bloquear la zona apical del canal. Como yo les comentaba, no realizando una buena irrigación, no avanzando de manera progresiva en el calibre de las limas, vamos a lograr que en la zona apical se compacte limaya, se compacte incluso pulpa. Muchas veces en pulpas que están vitales está totalmente el tejido orgánico ahí y uno lo compacta literal en la zona apical y eso forma como un tapón de cemento, que es muy difícil sacarlo. Entonces, por favor, no se confíen que digan, no, me va a tocar una biopulpectomía, es más fácil. No, ya todo tiene sus complicaciones y por lo tanto todo se trabaja de la misma manera llegando con los instrumentos LT y una buena irrigación. ¿Qué nos puede causar esto? Una periodontitis apical que persista en el tiempo, ¿no es cierto? Alguna perforación, porque vamos a tratar de eliminar esa interferencia y obviamente puede que la lima nos haga una falsa vía, etc. Y lo peor, una fractura o separación de un instrumento. Formación de escalones, ¿no es cierto? Si nosotros no precurvamos nuestras limas, obviamente no va a seguir la anatomía del canal y vamos a generar aquí este escalón y si seguimos más, una falsa vía. Ya, bueno, la corrección la van a ver más adelante, así que no lo vamos a ver. ¿Cómo lo prevenimos? Precurvando nuestro instrumento hasta el ET. La sobreinstrumentación, que perdamos nuestra constricción apical por no utilizar bien el localizador, por no utilizar bien los topes, ¿no es cierto? Va a pasar que vamos a sobreinstrumentar, vamos a sobreobturar, y esto va a producir que esto se va a ver, que el cono va a quedar súper pasado en la radiografía, es súper complejo sacar este cono de acá, es imposible que el diente haya que extraerlo, así que ojo, ¿ya? Imagínense aquí va el nervio, estamos en mandíbula, entonces obviamente eso va a producir dolor al paciente, sangrado, etc. Que trabajemos a un calibre muy bajo el canal. También, fíjense, este diente, uno nota que le falta, ¿no es cierto? Entonces, este diente va a haber que retratarlo. ¿Por qué? Porque obviamente no se trabajaron bien la desinfección, en el caso no se limaron bien las paredes, no se llevó un calibre adecuado. También va a fracasar, es lo más probable. Una sobreinstrumentación excesiva en calibre, fíjense esa raíz distal, como está, es posible que ese diente se fracture a futuro. ¿Ya? Y la separación de instrumentos, que es muy común cuando uno no trabaja con los materiales en buena calidad, eso es súper importante. Las limas cuando uno trabaja en pacientes tienen que estar nuevas, no pueden ser limas que vienen hace 5 años ahí trabajando. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, el material se fatiga, se rompe, etcétera, se separa, y obviamente esto nos va a complicar notoriamente la resolución del cuadro, más si es un cuadro que tiene, imagínense, un absceso, que no vamos a lograr permeabilizar esta zona, quizás el lima va a quedar ahí, va a quedar todos los tejidos afectados en la zona apical, no vamos a lograr desinfección, etcétera. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, en pacientes las limas tienen que estar buenas y idealmente nuevas. ¿Ya? Ahí están las referencias. Si tienen alguna duda, me pueden consultar. Voy a dejar de grabar.